Sí, Ahí está. Entonces, ok. platícame cómo quieres. Bueno, primero que nada, muy buenos días, Altagracia, qué gusto volverte a reconocer y estar aquí contigo. Y platícame cómo quisieras que fuera esta entrevista. Muchísimas gracias, maestra, por aceptarla. Y bueno, tiene que ser una conversación súper orgánica. Yo le compartí un guión, pues muy sencillo. No va a ser como pregunta tras pregunta, sino más bien a invitarla a que me comparta recuerdos alrededor del trabajo, del contexto que usted llegó a realizar aquí en Guanajuato sobre la zona de monumentos históricos, ¿verdad, maestra? Ujú. Pero, bueno, déjeme pongo una etiquetita antes. Estamos vía Zoom. Es 18 de marzo de 2026, 1:54 de la tarde. Ya queda la etiquetita registrada para que no haya cambios, maestra. Bien importante, claro que sí. Pues me gustaría, maestra, por favor, si fuera posible, que me platique de entrada de usted, de su formación como arquitecta, cómo recuerda sus años estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ujú. Que entonces era Este, Escuela de Arquitectura, a era la ENA, la escuela. Escuela Nacional de Arquitectura. ¿Qué ambiente se vivía en la arquitectura en ese momento, en la Escuela de Arquitectura en Guanajuato? ¿Qué se pensaba sobre este asunto de las ciudades históricas o, o qué línea de pensamiento tenía la Escuela de Arquitectura entonces cuando usted se formó? Bueno, déjame decirte que la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM en la Ciudad de México, de Guanajuato y este conocimiento más profundo era más bien de un profesor que sí fue de profesor de Guanajuato, que sería muy interesante que hubieras podido entrevistar. Él ya falleció en 2013, el arquitecto Salvador Díaz Berrio. Él inclusive le pusieron una placa en alguna de las calles de Guanajuato, que ahorita no recuerdo el nombre, como ciudadano distinguido de Guanajuato, y hace unos años le entregaron también un reconocimiento como ciudadano distinguido. Te platico de mi estudio. Yo entré a la universidad en 1964. Parece mentira, pero yo estaba inscrita en 1963 en Administración de Empresas. Y no fue sino ese año que me la pasé viajando y un poco de vaga, que reflexioné, gracias a muchos amigos y un hermano mío, me hizo reflexionar que no era realmente administración de empresas, sino más bien arquitectura lo que me apasionaba. La historia de la arquitectura, fíjate, muy relacionado con estas grandes y monumentales arquitecturas del pasado y ciudades arquitectónicas, ciudades históricas. Entonces entré a la Escuela Nacional de Arquitectura y 2 años estuve en el taller experimental, así le llamaban, el taller experimental de la escuela. Éramos unos pocos privilegiados, creo que éramos 15 alumnos, 18 alumnos en ese momento, en ese taller, con los mejores profesores. 64 y 65, entonces las clases eran de enero a noviembre. Entonces, pues fue eso. En 66 me salí de la escuela porque me casé. Y 66 y 67 estuve fuera de México. Estuve primero viviendo en Nueva York,
en donde traté de entrar a la Universidad de Columbia y a Pratt Institute y a varios, y todos se burlaban de la pobrecita UNAM que no tenía suficiente nivel, a mi coraje, a mi muy grande coraje. Mm, Regresé a México en el 68, principios de 68, y retomé mi tercer año de arquitectura. El mm, 68, como tú bien sabes, fue el año del movimiento estudiantil. Primero los movimientos en Francia y en Italia y en España, el mayo de 68 famoso de Francia, y en julio empezó aquí en México. Yo, aún ya casada, sí me metí muy fuertemente al movimiento de 68, en todos los sentidos, habidos y por haber. Entre ellos, un seminario que logré organizar pues estábamos en huelga en la universidad, pero de todas maneras teníamos una serie de conferencias y estudios, y en este seminario era sobre los movimientos sociales en México y sobre la situación tan difícil por la que atravesaba México, y por lo tanto la importancia que tenía nuestro movimiento. Me tocó inclusive estar en Tlatelolco el 2 de octubre, tan nefasto. Em, Eso me marcó muchísimo, me marcó en el sentido de necesitar pensar no en el monumento como élite, como algo nada más para contemplar, sino el problema social de las ciudades, y la razón por la cual había que conservar pues esta maravillas de ciudades que tenemos. Sin embargo, pues como estaba yo en la escuela, sí me tocó tener clases con Salvador Díaz Berrio. En un momento dado fui su asistente en la escuela también. Y después Ramón Bonfil, que me introdujeron a esto de la restauración y la conservación, en general, no nada más de edificios. Antes se llamaba conservación de sitios y monumentos, ¿no? Eh, mm, eh, mm. Ellos son, sobre todo Salvador, que me convence, y me voy feliz de la vida a estudiar a Roma, la maestría en restauración de monumentos. Regreso en 72 de la maestría. Bueno, tenía que recibirme antes de irme a Roma. Me recibo en 71, y de ahí ya me voy a Roma. Eh, yo ya estaba en una situación, ya tenía un hijo de 2 años y medio, estaba ya separada de mi marido, y bueno, me fui sola a Roma. De regreso en 72, finales de 72, ya ha salido la ley de monumentos, la ley federal sobre zonas y monumentos históricos. Y por primera vez, bueno, me hacen favor de darme trabajo en el INA. Entro al INA en octubre del 72 más o menos, y junto con Salvador Díaz Berrio iniciamos, él como el jefe, claro, la unidad de estudios de zonas de monumentos históricos, precisamente para llevar a cabo el trabajo de la ley que acababa de salir y que nos emocionaba tanto, y que en este momento me preocupa tanto, y he luchado muchísimo porque esto se modifique, porque pues sí, nos abrió la posibilidad de estudiar las zonas
y por eso empezamos a estudiar muchas de las zonas, pero nos redujo a categorizar el patrimonio cultural que ahora llamamos en lo arqueológico, lo histórico y lo artístico. Cuando hay arqueología de ayer, se puede hacer arqueología de ayer y no nada más hasta la llegada de los españoles. Tampoco es posible decir que lo histórico no fue de nuestras culturas prehispánicas extraordinarias de toda la vida y de igual de hace 5 años, 10 años, también es historia, histórico, y no digamos lo artístico. ¿Cómo se va a llamar artístico solo del siglo XX para acá, cuando lo artístico pues ha sido en todas las etapas de nuestra historia? Entonces, sí, eso, pues he escrito sobre eso porque me preocupa mucho que y hay mucha destrucción en aras de esta famosa separación de, de todo tipo de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Bueno, regresamos y empezamos esta unidad de estudios de zonas de monumentos históricos sin reglamento todavía de la ley. El reglamento salió hasta perdón, el 75, o sea, salió 3 años después. Y bueno, nos inventamos esta aventura maravillosa de ir a hacer las delimitaciones de las zonas de monumentos históricos. Algo que dije en Guanajuato en una conmemoración de Salvador, y te lo digo ahora, es que en ese momento sí nada más se hablaba muy claramente de qué eran los monumentos y qué eran los sitios y era una aglomeración. Sí, a partir de la Carta de Venecia se habla de las obras modestas que deben de conservarse, pero de una forma material, de una forma claramente dirigida hacia eh, el espacio o el físico, lo material. Y hasta mucho tiempo después se hizo una convención de UNESCO, 2003 estoy hablando, acerca del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que abarca y que tendría que haber abarcado siempre tanto lo material como lo inmaterial en cuanto a tradiciones, en cuanto a cultura, en cuanto a modos de vivir el territorio, como ahora estamos aprendiendo de nuestros pueblos originarios, de forma de que es una cosa integral, lo material, lo construido o no, pero material, tanto las plantas como los animales, como el propio terreno en donde estamos parados, que es algo que pues se ha venido dando apenas a estos momentos. Pero en ese momento estamos otra vez regresando a 72, eso de pensar en paisaje o paisaje natural o elementos a resguardar para resguardar la ciudad en sí, pues no se pensaba de ninguna manera. Y Salvador insistió muchísimo en hacerlo. Y lo hicimos en el caso, por darte una idea, de Tasco. eh, no era delimitar los edificios y los elementos de la ciudad misma, que hubieran sido otra vez problema
INAH nada más hasta el siglo XIX y el siglo XX, que fue muy importante también para muchas ciudades, inicios no se podían tomar en cuenta ni resguardar. Pues lo que hicimos en Guanajuato, por ejemplo, fue irnos a los cerros y tomar las crestas de los cerros y de ahí delimitar todo lo que estuviera alrededor de Guanajuato. Para darte una idea, esa delimitación de Guanajuato, después te platicaré cómo estuvo para ir para allá, pero esa delimitación de Guanajuato fue hecha en 1973, 74 y no fue sino hasta 1987 que se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial, Guanajuato, que se utilizó esa delimitación de los cerros y y de las crestas y de las minas. Por eso esa inscripción se llama Guanajuato y las minas adyacentes, para poder abarcar ese territorio, esos cerros que de alguna manera formaban parte integral del paisaje urbano de Guanajuato. Y eso mismo sucedió en Tasco, sucedió en San Miguel y Allende, en Tepoztlán, en muchísimas de las ciudades que delimitamos, que no fueron tomados en cuenta por el INAH, ni por sus abogados, ni por los abogados de entonces, la Secretaría de Educación Pública, que era la que regía al INAH, porque pues no, eso era problema para el INAH, y entonces, y para ir en contra de la propiedad privada y lo echaron para atrás. Entonces, de las 22 zonas de monumentos históricos que delimitamos en los años 70, desde el 72 hasta el 79, en la que fuimos eh, corridos amablemente de Lina por oponernos a muchas cosas que hacía, hicimos 22 zonas y de las 22 solo una, Puebla, fue declarada zona de monumentos históricos en 1977. No te estoy escuchando. Ay, perdón, no tenía prendido el micrófono. Sí. Así como ustedes la propusieron la de Puebla, ¿así pasó? Así igualita, sí Ah, ok. pasó. Sí, es la única que pasó de las 22 que propusimos. Y entonces hicieron la de Guanajuato en este periodo. Sí, Hasta 82 se inscribe, se sale el decreto de zona de monumentos históricos y hasta 87 y 88 la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. pero en 82 la declaratoria, ya no estamos en el INAH, ni Salvador ni yo, Ajá. y las personas que toman el lugar de nosotros acceden totalmente a lo que les estaba solicitando los abogados, y la delimitación es una vergüenza. Sí, 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 se redujo. Me imagino que sustancialmente. Y lo que pasa entonces es que se recupera esta poligonal por 87. ICOMOS en 88. Ajá. No, no es por ICOMOS, es Salvador Díaz Berrio. Ah, es el Entonces, expediente, sí. hace el expediente, eh, es- eh, se, se bueno, la Convención de Patrimonio Mundial, también de 1972, Ujú, no se ratifica por el gobierno de México sino hasta 1984. ujú.
Y es ujú, hasta entonces que se empieza a ir a carreras para empezar a inscribir zonas. Y las primeras zonas que se inscriben son México y Puebla. Ay, ahorita no lo tengo en la cabeza, ujú, pero son en 87 y yo creo que Guanajuato es una de las primeras entonces, porque es ujú. 87 cuando, no, es 88 cuando se Ah, inscribe Guanajuato, ¿verdad? Sí. sí, Entonces, ves, las primeras fueron tres o cuatro y en todos los casos el encargado de hacer esas expedientes de nominación era Salvador Díaz Ver. ah, Y entonces es, él los hizo. Te voy a, si te parece, te explico rápidamente sí, el papel de ICOMOS en las inscripciones al registro, ujú, al Patrimonio Mundial. El ICOMOS es organismo asesor de UNESCO, no es parte de UNESCO como muchos equivocadamente lo dicen. Como organismo asesor de UNESCO y como ante lo material y la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, es con respecto a la parte natural, ¿no? Con respecto al paisaje y todos los elementos naturales. Y el ICROM, que es lo que antes fue el centro de Roma, a donde yo estudié, el Instituto para la Conservación y Restauración de los Monumentos, es, digamos, en materia de educación o en materia de teoría de las inscripciones. Esos son los tres organismos que somos asesores de UNESCO en materia de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972. Entonces, el ICOMOS funciona a nivel internacional, a nivel oficinas centrales, para dictaminar los diferentes expedientes y decir si, o sea, si pasan o no, pero en las reuniones anuales de la Convención de Patrimonio Mundial se reúne un comité. Entonces, ese es el Comité de Patrimonio Mundial que está compuesto por 21 países. Esos 21 países se rolan en el tiempo, desde el 1972 se han rolado. México ha formado parte en muchas ocasiones de ese comité, otras veces no. Ahorita me parece que no forma parte del comité, no estoy muy segura, pero bueno, en varios momentos ha sido. Pero es el comité el que a final de cuentas, por votación, decide si pasan o no estas nominaciones para ser inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Otra equivocación que se hace muy seguido es que se dice, es que se declaró Patrimonio Mundial en tal año. No son declaratorias, son inscripciones en la lista. Las declaratorias sí son las federales, pero no las de Patrimonio Mundial. Y como Salvador era el que estaba ahí haciendo estos expedientes de nominación, por supuesto que fue Salvador el que retomó esa delimitación que habíamos hecho en 74, que el INAH no mm, aceptó. ya. Es que estoy pensando que, bueno, el trabajo que ustedes realizaron está inserto entonces en una dinámica de tensiones entre la federación, los estados y los municipios, ¿no? ¿Me podría platicar como, no sé, un ejemplo de cómo se vivían estas tensiones? Bueno, usted ya me dice que los abogados directamente eran los que ahí iban presionando, pero ¿a qué respondía? ¿A intereses inmobiliarios?
A, re- a- a intereses inmobiliarios exactamente, Altagracia. Ujú, No querían tener demandas porque la idea eh, de decir en un plano de la ciudad, decir que tal edificio era de gran valor arquitectónico y estaba inmerso dentro de esta zona de monumentos, estaba sujeto a un reglamento de construcción y a un reglamento de lo que se podía o no podía hacer. Y entonces los abogados estaban preocupados de las demandas o de las denuncias legales que pudieran tener de particulares de intereses inmobiliarios. En ese momento ni se pensaba ni sabía de estos cárteles inmobiliarios que ahora son tan afamados, ¿no? ujú, Pero sí era, pues muchas personas que pensaban que su propiedad, al ser su propiedad, podían hacer lo que fuera con esa. Entre ujú, esos, demoler el edificio y hacer un edificio de muchos pisos o lo que fuera, y tener más renta de ese predio en el centro de la ciudad, ¿no? ujú, Imagínate. Y entonces, y además esa sensación de que se estaba afectando los derechos humanos, los derechos personales ujú, ujú, de aquellos propietarios que no valoraban la historia, que no valoraban el valor cultural de ese inmueble y que lo querían utilizar para ganancia personal. ujú, Hay un ejemplo interesantísimo, es el primer ejemplo que hubo en el país que no sé si tú conozcas. Imagínate, pues lo extraordinariamente mm, antes de tiempo que sucedió. Estoy hablando de Zacatecas. En 1965, a ver, empiezo. 1964 es la reunión en Venecia de arquitectos, conservadores y restauradores, en donde se redacta una carta se llamó la Carta de Venecia, que es que fue durante muchos años, ahora ya no, y ahora te explicaré por qué, la carta la Biblia de la conservación en los países occidentales. Y te digo, ahora ya no en el sentido más estricto de que ya tenemos la apertura de que los pueblos originarios no tenían nada que ver con esta visión occidentalista ujú, de lo que es el patrimonio, ¿no? ujú, Pero bueno, era la gran maravilla esta idea de cómo unificar en un solo documento los conceptos y los valores de la conservación, de la restauración, de la puesta en valor de los sitios de nuevo, monumentales, me choca volver a usar esa palabra, pero entonces sí así se usaba, de los ajá, monumentos, y por lo tanto, importantísimo dar ese valor ya no nada más a la gran catedral o la gran pirámide de Keops, sino ujú, darle valor a ese entorno alrededor de los monumentos que le daban una escala y un valor a las cosas. Esos eran estos edificios de acompañamiento, digamos, de los monumentos. Pues también en 64
los documentos que se escribieron, se habló de la creación de un organismo llamado ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, para que el año siguiente ya se fundara este organismo y fuera el que estuviera custodiando estos monumentos y sitios. Por eso y como se llama Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por la Carta de Venecia. Y se fundó en 1965 ICOMOS en Polonia. En mismo 1965, un gobernador de Zacatecas y un personaje llamado Federico Sescos, que, Ujú, ahora lo tomamos todos los años como el premio que se otorga a una persona o una asociación que hace conservación, se le da este premio a Federico Sescos y otra persona más. Se reúnen y deciden hacer una ley para estatal, en este caso, que pueda proteger no nada más lo material, sino las tradiciones, o sea, lo que después se llamará patrimonio cultural inmaterial, ujú, y lo natural, los cerros, la bufa y los otros cerros. ujú. Y crean una institución que se llama Junta de Monumentos. Se llama más grande, pero bueno, es Ok. la Junta de Monumentos que durante todos estos años, desde 65 hasta hace muy poquito, que cambió la dirección de esa junta, protegió a Zacatecas, protegió los cerros, protegió todas las manifestaciones inmateriales que hay, entre ellos el paso de los huicholes, el camino hacia Wirikuta, entre ellos una festividad que hacen en un cerro ahí al lado de los moros y cristianos, Mm. etcétera. Y por supuesto, había un pleito casado con lo federal, con el INAH. Ah, ok. Y te puedo decir que gracias a eso se conservó de la manera que se conservó, porque el INAH no podía hacer su delimitación, esta espuria que hizo durante los años 80 Ujú. en muchas de las ciudades. Y sin embargo se regía por esta protección de la Junta y de su ley estatal. Ya. Eh, eh, es el único caso que te digo en el país. Y te puedo decir que Zacatecas también fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en 93, todavía siendo Salvador Díaz Berrio el encargado de estas nominaciones. Y en 93 también protegiendo una parte no tan grande como Guanajuato. Ahí sí, creo que le falló a Salvador un poco, pero fue lo suficiente para que su zona de amortiguamiento inscrita nos ayudara a proteger de las intenciones del gobernador de construir un segundo piso sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, que eh, el ICOMOS había rechazado en el 2007 con otra gobernadora, Amalia García. Había explicado por qué y la importancia otra vez, de los cerros y de las vistas hacia
las panorámicas hacia la zona de Zacatecas. Y esta delimitación y digamos, límite de la zona de amortiguamiento eh, eh, era exactamente este Boulevard Adolfo López Mateos. Entonces, en el 2007 pudimos detener esta intención de la gobernadora, pero en el 2022 otra vez el actual gobernador David Monreal hizo todo por volverla a hacer, este segundo piso. Y hicimos una página web, los jóvenes se metieron en Facebook y fue la ciudadanía participativa, fíjate qué maravilloso, que lograron varios amparos, varias suspensiones definitivas que hicieron que el gobernador finalmente aceptara ya no hacer ese segundo piso. Entonces, esos son los pleitos que hemos tenido y pues gracias a esta inscripción, pero regresando a los pleitos de la Federación y del Estado, apenas el año pasado, en el 2025, se hizo la declaración de zona de monumentos históricos federal. Hasta 2025, imagínate. 35 y 25, 60 años después. Chistoso. Pero fue, y lo tengo que decir así, fue una forma muy, muy, muy apenitas, pero muy con las ganas de apoyar el que no se hiciera este segundo piso. Y digo muy apenitas porque en sí eh, eh, el INAH no actuó de una manera definitiva para evitar que se hiciera, para no dar la autorización, pero, pero sí la zona de monumentos y su zona de amortiguamiento y todo lo demás apoyó un poquito, ¿no? Nos Ujú. dio otra razón más para pelearlo legalmente. Eso Claro. es lo único que te puedo decir. Sí se han hecho otras leyes. Se hizo una ley muy similar con este mismo sentido para Guerrero. Eh, Se hizo otra ley también en ese sentido, estatal, ¿eh? Ok. Eh, en Baja California. Ujú. Em, ya estoy empezando a ver que hay otros estados que lo han hecho, pero la ley federal no se mueve. Claro, sí. Es que, bueno, estoy como haciendo un mapa de actores y el Sí. INE es bien ambiguo. Es muy difícil como decir si eran aliados porque de repente sale que no y por los actos de autoridad que toman, bueno, que ejercen, luego es un poquito difícil seguirles la pista de cuál era la tendencia, pero yo honestamente lo veo así, ¿no? Como presiones externas las que hacen que se active o no se active el mecanismo de Lina. Y además criterios muy diferentes dentro del INAH, dentro de las mismas investigadores y personas. En Interesante. digamos, no puedo ya decirte gerencia, ni dirección, ni unidad, ni nada que manejaba Salvador en el INAH durante todas estas nominaciones, Ujú. porque él sí regresó al INAH, yo ya no regresé nunca. Ah, ok. Eh, em, eh, eh, Era pues un escritorio dentro de la coordinación de monumentos históricos o algo así, ¿no? No era Ujú. nada. Sí se convirtió
a finales, creo que en el 90, ahí sí no estoy muy segura, pero puede ser 99, 2000 por ahí. Otra vez volvieron a correr a Salvador de Lina y Francisco López Morales convirtió esa oficina, digamos, en Dirección de Patrimonio Mundial, que, Ujú, ujú. que subsiste a la fecha. Sí. Y esa Dirección de Patrimonio Mundial es la que siguió haciendo las nominaciones que siguieron, ¿no? Que sí ha habido muchas nominaciones también del 2000 para acá. Y ella es la que en este caso se encargó de ser la liga entre el gobierno estatal de David Monreal, queriendo hacer esta obra del segundo piso en Zacatecas, y se llama el Centro de Patrimonio Mundial en UNESCO, en París, para mandar la información y la documentación, los planos y todo que estábamos solicitando y que jamás nos dieron, jamás tuvimos nada de eso, hasta que ya enseñaron renders de cómo se iba a ver bonito con ese segundo Ujú, piso ahí. Pero eh, yo estoy segura, sin poderte decir ni seguridad ni nada, que ellos también estaban en contra, pero que la línea era, tú se tiene que aceptar, ¿no? Ahí está el problema. Yo no sé si estás enterada, porque acaba de suceder ayer, y es importantísimo, que el sindicato, a ver, en la parte de arqueología, perdón que me desvíe tantitito, pero es ujú. importante con lo que Sí. dices de Lina. En el INA, los arqueólogos eh, de muchos años, están varios que te puedo decir, como Noemí Castillo, como Jorge Angulo Villaseñor, como Carlos Navarrete, y de los viejos, viejos, ¿no? De más Ujú, de 90 años, que con todas las capacidades que tienen, pero muchos otros arqueólogos muy importantes y muy serios de Lina han estado desde hace más de un año documentando la destrucción de elementos arqueológicos, de montículos y de estructuras en el sureste, por el paso del Tren Maya. ujú, Destrucción hecha con bulldozers y de una manera tremenda, pero respaldada por el anterior director de Lina ujú, y el Consejo de Arqueología y la Comisión Externa de Arqueología y todos los que están ahora en el INA. Y han estado dando razones por las cuales lo que hicieron fue maravilloso. Hicieron una Disneylandia que se llama Parques de la Memoria, y entonces destruyeron de 40 diferentes elementos, y los de diferentes zonas arqueológicas, de diferentes estilos, etcétera, y los reconstruyeron, según ellos, y digo reconstruyeron entre comillas, en este Parque de la Memoria. Y lo que dicen en pocas palabras es: le quitaron la piel al edificio, le quitaron la fachada, las piedras de la fachada,
y las fueron y construyeron unos nuevos edificios. Lo importante es estudiar el sitio donde están esas piedras, porque no nada más son las piedras de la Ujú, fachada, sino es el interior, las capas, las diferentes capas que conformaron esos montículos, que nunca es el primer montículo el que se deja, sino que se ujú. van sobreponiendo varias capas. Y eso lo dejaron a que se destruyera, o lo destruyeron los bulldozers o los montacargas, Ah, que sea. Y hace más de un mes convocaron estos investigadores a una reunión el día de ayer en el sindicato mismo lo reunió. Y casualmente hace, no sé, si una semana, si tú quieres, a la misma hora, el mismo día, en el Museo Nacional de Antropología fueron los oficialistas a defender su postura y a ponerse. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Si te claro. interesa, te voy a reenviar un mundo de artículos de todos los demás, pues nada Sí, más sí, para maestra, que por puedas favor, ver. porque digo, parece que es una dinámica persistente, porque esta administración del patrimonio es centralista, siempre ha sido así. Centra. Es exactamente cuando tú me decías, ¿y qué pasaba con entre la federación, el estado y el municipio? Bueno, no te he hablado del municipio porque ha estado siempre callado. Mm, En Zacatecas sí lo intentó, pero pues el presidente municipal, pero de repente parecía que era más bien para echarse agua a su propio molino, ¿no? ujú, que, sí, que sí. otra cosa. Pero sí, o sea, los municipios hemos tenido dificultades muy grandes con los municipios. Tú debes de haber leído ya precisamente con el municipio de Guanajuato cuando el fraccionamiento en La Bufa. ¿Sí supiste de eso? Sí, de hecho, abro paréntesis y seguimos empujando el tema. Yo en esas épocas, pues yo todavía no sabía ni cómo me llamaba maestra, así que no anduve participando por No, allí. claro que no. Pero ya recientemente con el Consejo Ecologista seguimos impulsando ante el Estado el decreto de área natural protegida. Y claro que uno de los argumentos es que esta zona del hormiguero y de la bufa, pues es el buffer del polígono inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, es esta área de amortiguamiento. Este, sí, ahorita ya le mandaré información o una síntesis de lo que estamos haciendo. Ah, Actualmente encantada. hay unas demandas en contra del municipio porque el programa de ordenamiento colocó esos predios como destino de suelo, no como uso de suelo, y pues ya brincaron los propietarios. Pero sigue sin construirse nada. Estamos trabajando en que eso se resuelva a la brevedad, que podamos tener nuestra área natural protegida y sobre todo que no haya urbanización en la zona. Bravo, 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 bravo. Ay, me fascina. Y es que, maestra, ustedes fueron muy visionarios, o sea, el trabajo que hicieron, o sea, ese argumento, lo que ustedes hicieron en los 70 es trabajo que ahorita son datos fundamentales para defender esto. Así es. O sea, Así. trasciende mucho la administración de los edificios, de los inmuebles catalogados. Eso es solo una minúscula parte de todo lo que implica la protección de la ciudad histórica. Claro. Y es bonito porque mi asesor, yo le decía a mi asesor que cuando hablaba de patrimonio de Guanajuato, me refería también a sus cerros. Y él me decía, él es de Aguascalientes, está enfocado en historia urbana. Me dice, pero eso de los cerros es como más reciente o muy local. Y yo, no. Bueno,
ustedes ya me dieron la razón que esto ni era local. Digo, porque ustedes no son de aquí, no son de aquí de Guanajuato y que hayan tenido esa visión nos habla de que, o sea, sí se reconoce desde lo profesional que este entorno natural es parte del patrimonio de una ciudad. Claro. Por supuesto, pero no se reconocía ni siquiera, para serte muy sincera, ni siquiera a nivel internacional en UNESCO, en esta famosa Convención de Patrimonio Ujú, Mundial, Cultural, Natural, eh, 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 siempre se pensó como cosas separadas y no ujú, fue sino en la evolución de esta convención y todo eh, eh, yo te tengo que averiguar bien las fechas porque esas sí no me las sé, pero fue una gran evolución el entender que existía algo que se llamaba paisaje cultural. ujú. Eso no sé, yo creo que fue en los 90. 92, 93, Ah, maestra. pues mira, ahí está, tú sabes perfecto. El hablar de itinerarios culturales o Ajá. de, de, de entornos de las ciudades, no se hablaba de eso. Y de verdad, vas a decir que ya exagero mucho en seguir hablando de Salvador, pero creo que es importante que se sepa esa visión de él. Sí. Cuando se inscribió la Ciudad de México, cuando se hizo el expediente de nominación de la Ciudad de México, él a la Ciudad de México, que era verdaderamente el centro histórico de nada más de la ciudad, le agregó Xochimilco. Ujú, Y así se llama la Ciudad de México y paisaje de Xochimilco. No sé bien cómo se llame la nominación, pero era para, para convertirlo en algo que ese paisaje de Xochimilco y las chinampas eran lo que habían creado y causado que el imperio azteca fuera lo que fuera. Esa producción de alimentos que le sobraba, no era nada más para alimentar a su ciudad, era para crear riqueza, fue la base definitiva del imperio mexica. Imagínate qué visión, nada más. A Oaxaca le agregó Monte Albán y con eso el pretexto de Monte Albán era agregar el cerro ajá. que estaba al lado de Oaxaca. Sí. A Puebla lo que intentó hacer es agregar Cholula. Mm, Y Cholula fue un pleitazazazo ya en el Comité de Patrimonio Mundial, porque esa era la nominación inicial, para jalarla, ¿no? Hacia lo natural ujú, y hacia, bueno, y hacia la maravilla que era Cholula, con todo y su gran pirámide. eh, que el comité, bueno, ICOMOS Internacional, los asesores de ICOMOS y el comité no quisieron aceptar, fue porque en Cholula se había hecho una reconstrucción, fíjate nada más cómo regresa la vida a las cosas, una reconstrucción arqueológica completamente sin sentido en esa zona arqueológica de Cholula. Y entonces decían, ya no es auténtico. ujú. ¿Te acuerdas que se tiene que ser la El autenticidad? criterio de autenticidad, sí. Es. Y entonces por eso no, nada más salió Puebla solita y no con Cholula. Ya. A Pátzcuaro le quiso agregar también el lago de Cuitzeo. El lago, sí, no, es su lago donde está, ay,
donde está Tzintzuntzán y donde está todo eso, y Janitzio, la isla de Janitzio. Ujú, Perdóname, ya se me fue el nombre, pero bueno, el lago al lado de ujú. Pátzcuaro, de manera de poder otra vez incluir la parte panorámica. Y tampoco pasó por el lago, pero tampoco por Pátzcuaro por otras razones. Pero esa era la constante de Salvador, no nada más en los setentas en el INA que fracasamos rotundamente. Pero ahí están los No, es que ahí planos, ahí sigue, está todo. ahí están los frutos de eso. Así. Maestra, ¿alguna vez Salvador le platicó de dónde salía esto? ¿Por qué llegaba a estas conclusiones? Quizás su formación, alguna línea de pensamiento de allá de las Europas, o cómo llegó a concretar esta idea que finalmente sí se materializó, ¿no? O sea, en Guanajuato así lo tenemos, ¿no? Y es desconocido pues para todos, ¿no? Que este genio particular que él tenía lo pudo imprimir, pero ¿de dónde venía? ¿Platicó con usted algunas reflexiones sobre esto? Era como obvio, qué cosa tan rara. Era como una intuición obvia. Yo creo que ni siquiera, bueno, yo nunca se lo pregunté, él nunca me lo platicó específicamente, pero como que era lógico. Sí, sí, sí. Otro ejemplo es Mezcaltitán en Nayarit. ¿Conoces Ujú. ese islote de No, 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 no Mezcaltitán? lo conozco. Cuando veas el plano, te vas a querer morir de la locura de eso. Imagínate un islote con una serie de rayos, como un sol, pero puesto Mm, abajo, con un gato, o sea, sí, dos calles ajá. verticales y dos horizontales, con una calle alrededor de Mezcaltitán que tenía las casas y las otras callecitas y callejuelas, tenían pues una especie de, ¿qué será? Como de resguardo, como de basamento o no sé qué, de unos 40 centímetros, 50 centímetros de alto, porque se inundaba. Este islote está dentro de un estero de muchas lagunas en San Blas, en Nayarit. Ajá. Y entonces, en cierta época del año se inunda esto, y entonces era una calle que se navegaba con canoa, con lanchita. Ujú, Maravilloso. Bueno, igual, de la misma manera, la delimitación no eran las callecitas que no se inundaban, ¿no? ujú, Era eso, más el agua alrededor, más lo que se veía. Tlacotalpan, otro Tlacotalpan que está sobre la ribera del río Coatzacoalcos. ujú, Y nuestra delimitación era porque en otras partes del mundo se ha hecho en la ribera, del otro lado de la ribera, ¿no? El maravilloso Tlacotalpan, pero del otro lado van a ser edificios enormes, van a ser cosas tremendas, hoteles o algo para ver la maravilla de Tlacotalpan. Bueno, vámonos a delimitar hasta más allá de eso para que no haya manera de que construyan ahí, más ujú, que, más que cositas muy bajitas, ¿no? ujú, Para que se integren al paisaje. ujú, Era intuición, era, es que no puedes, sí, ahora sí que me pusiste a pensar muy, muy seriamente, ¿cómo puede ser que salió esto, o de dónde salió, o de qué lectura salió?
pues sí hablábamos mucho de los teóricos de la conservación, pero no me queda ni en ninguno de ellos claro que tuvieran esos pensamientos así. Perdón, pero sí, no te lo puedo decir. Era Está otro. interesante porque, mire, finalmente esto él lo pudo aterrizar, al menos teniéndola usted en su equipo de trabajo y como interlocutora. Me imagino que el equipo era más grande o ustedes dos eran así como los que No, era empujaban más esto. grande. Era más grande y todavía lo sigo, lo sigo recordando tan enorme. Poco a poco fuimos entrando. Un colega, compañero de Roma, Ajá, Francisco Zamora, que también ya falleció, Francisco Zamora Quintana, él era ok. de Mazatlán, que también delimitamos de esa manera. Ah, ok. Eh, 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 él fue bueno, entré yo a Lina en octubre, él habrá entrado en enero, por Ah, decirte algo. Después, unos jóvenes que ahora son abuelos, Miguel Ángel Gálvez y Luis Adolfo Gálvez. ok. Después, otros muchos, mm, ¿qué te puedo decir? No sé, 5 o 6 más personas entraron al grupo. Los nombres de algunos ya no me acuerdo de Fernando de Pardón, de... ¡Qué horror! Esos nombres, por supuesto que te los puedo conseguir si te interesan, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí, maestra. Entonces era del equipo que estuvo de 72 a 79 en el INA. En el INAH, sí. Ok. Más o menos te voy diciendo qué sucedió. Del 72 al 76, el director general del INAH era Guillermo Bonfil Batalla. Ok. Yo digo que el 76 fue el último año del INAH extraordinario, del INAH Ajá. investigador, del INAH que le metíamos todos alma, cuerpo y corazón. No Ujú, importaban las horas, no importaba el sueldo, no importaba nada. Lo que importaba era trabajar por y para el INAH. Eso es, ujú, eso es yo creo que lo que se me quedó metido debajo de la piel de amor al INAH. En el 76, ya con López Portillo, bueno, no, finales de 70, o sea, principios de 77, ujú, ya con López Portillo. El director general fue Gastón García Cantú. Y Gastón García Cantú modificó muchas cosas. Entre ellas, eh, pues la forma de establecer muchas cosas. Sin embargo, te puedo decir que en 76, el, entonces no se llamaba Coordinación de Monumentos Históricos, se llamaba Dirección de Monumentos Coloniales, creo que se llama. mm, Creo que sí. Y quien entró fue el hermano de Guillermo Bonfil, Ramón Bonfil Castro. mm, ujú, Ramón Bonfil fue director de Monumentos Coloniales y en ese momento nos nombró a Javier Villalobos Jaramillo como jefe de licencias. ah, Salvador Díaz Berrio Fernández como jefe de monumentos, era la dirección de obras, digamos, ujú, y a mí como jefe del registro público de zonas y de monumentos históricos. mm, ujú.
tanto Javier como Salvador se quedaron en Churubusco, en las oficinas de Churubusco trabajando. Ahí estaba también la oficina de Ramón Bonfil. Y a mí me mandaron a Culhuacán. Entonces yo me fui con muchos de los jóvenes que estaban en esta unidad de zonas de monumentos, más en Culhuacán, historiadoras. Hay Ok. historiadoras que ya me apoyaron en esos años para hacer muchos de los estudios históricos de las ciudades, que era tan importante, ¿no? Ujú, El otro lo hacíamos puros arquitectos y no era ujú, tan profunda el conocimiento. Y estamos hablando, pues habrá sido del 77 a 78, fíjate, bien poquito tiempo. Descubren la Coyolxauhqui en la calle de Guatemala, en el centro histórico. Y al descubrir la Coyolxauhqui, empieza esta gran discusión dentro de Lina. Y ahí es donde empieza esta forma de Lina de ser tan diferente a lo que había sido antes. Em, y en ese, había pasado, tengo que irme para atrás en la historia un poco, que el presidente López Portillo había hecho mm, pues mucha propaganda de sus raíces españolas y de que sus raíces estaban en una ciudad llamada Caparroso y que ellos iban a visitarlo y fue muy criticado en México porque pues eso no se hace, ¿no? Lo español ujú. no es bueno, nada más lo indígena y lo prehispánico. Y entonces, al descubrir la Coyolxauhqui, le dicen convencen, entre ellos Matos Moctezuma y García Cantú, convencen al presidente que es la forma de revertir toda esta mala comunicación de ser muy Ujú, español. Y entonces escribe, no permitiré que las raíces españolas, perdón, no permitiré que la bota española pisotee nuestras raíces indígenas. Y muchos investigadores, muchos de que estábamos ahí trabajando de confianza y no de confianza, nos tratamos de convencer a García Cantú, nunca llegamos al presidente, nunca nos dejaron llegar, ujú, de que era muy importante dejar los edificios que estaban arriba del Templo Mayor, digamos, para mantener esa historicidad de la cual ya ahorita se habla tanto y que antes no se hablaba tanto, diciendo que era muy obvio en muchas otras partes del mundo en que, por ejemplo, en Barcelona, que bajo la ciudad gótica, o los edificios góticos, está una ciudad romana muy ujú, visitable y maravillosamente coexisten los dos, ¿no? Como dos ujú, formas de coexistir. Además, bueno, en Florencia, en París, con las catacumbas y con todas las maneras de visitar dos cosas diferentes. Y decíamos que era importante porque esos mismos edificios podían estarse utilizando como museo de sitio, en lugar del museo de sitio que se rompe a cada rato, de, ujú. de- que está en el fondo del Templo Mayor. Y que era importante.
por ejemplo, vaciar el centro de manzana, que siempre son cosas que no son necesarias, y que se pudiera ver desde arriba, pero además con cristal desde arriba proteger la zona arqueológica y no esos techos horrorosos que ahora le ponen, ¿no? Y que se Sí. caen a cada rato. Em, no sabíamos entonces. Ahora sí lo sabemos, pues todos nuestros amigos ingenieros y geólogos, que existe una cosa que se llama abufamiento. Yo no sé si has oído hablar de eso. Imagínate que bueno, a final de cuentas es terreno fangoso por el lodo, ¿no? Ujú, Por haber sido un fondo de lago. O un lago y un lago que se fue construyendo gracias a las chinampas y gracias a la manera de rellenar. Eh, eh, en época prehispánica, pues cada 52 años hacían un montículo, lo cubrían con otro montículo y lo cubrían con otro montículo. Todo esto con la fachada de piedra y toda esta piedra empujando hacia abajo este suelo fangoso que tiende a ujú, expandirse. Después de 300 años de época mexica, llegan los españoles, cortan esas piedras, pero esas mismas piedras las vuelven a poner ahí encima, en estos mm, edificios coloniales, ¿no? ajá, Es decir, que ese peso nunca lo soltaron o a lo mejor lo redujeron, tal vez, y ujú, por eso se empezaba a levantar, pero no mucho. mm. Quitas este peso y entonces el terreno solito parece que están creciendo las pirámides, se van levantando. Eso es el abufamiento. Ah, o sea, Y de la presión que tenía, o sea, fue como un exactamente. resortito, ¿verdad? Como un resorte que otra vez se vuelve a levantar. Y no nada más la levanta ahí, sino levanta a lo alrededor y por Ah, eso la se están fuerza. rompiendo todos los edificios de alrededor. Y por Ya. eso todo mundo dice, ¿cómo es posible que estén más altos de cuando, como estaban, ¿no? Porque pues, la Ajá. calle está, pues es eso, es el abufamiento. Ay, qué padre, qué interesante. El caso es que a todos y cada uno de nosotros nos fueron corriendo, de los que estábamos en contra. A Javier Villalobos, porque además en esa época parece que ahora ya no. En el INA tú eras investigador de base y te daban un puesto de confianza. Ah, Entonces, el ok. puesto de confianza, si luego te querían quitar, te lo quitaban porque Ujú, era de confianza, pero te quedabas con tu base. Y ujú. entonces eso hacía que pues no te pudieran correr. Y lo que ellos querían es corrernos, ¿no? Ese es el nuevo INA que empezó desde entonces. Ah, ya. Entonces, vamos a hablar de una época muy prometedora, de mucho trabajo bien encausado durante la dirección de Guillermo Bonfil. Antes, no sé, sería cosa de revisarlo, quien haya estado, pues, pero las fechas me hacen como un poquito de ruido porque ahora nos vamos a Guanajuato. Sí, Mm, entonces ya estaba acá Jorge Villegas Medina, ujú, que él fue director también de monumentos coloniales en el INA. Y por lo que tengo entendido, él, Jorge Villegas, le solicita, le invita a Salvador, a Guanajuato, a que imparta clases en el entonces Instituto de Restauración, que se convirtió en la maestría en restauración. ¿Me podría, recuerda alguna cosa, alguna plática que haya tenido Salvador con usted sobre este momento que lo trae a Guanajuato con esas personas, este,
que finalmente pues son la base, ¿no? Del rescate de Guanajuato, él, Villegas y Salvador junto con su equipo de trabajo. saca un poquito de todo Jorge Villegas, porque hay otro Villegas, perdona, Ujú. que es, a ver, ¿me permites un segundito? Sí, Voy a seguir con esto. Entonces, no, no, al ratito. Perdóname. no, no es Jorge, es Víctor Manuel, Víctor Manuel Exactamente, Villegas. ahora sí, ahora Jorge es sí, el ahora hijo, sí, Jorge es ahora el sí, hijo. Víctor Manuel Villegas. Lo que pasa es que estoy viendo el libro de Salvador del Templo de la Compañía Ah, y quería yo es encontrar su Víctor nombre. Manuel. Sí, sí, Víctor Manuel Villegas es el gran, ¿qué te puedo decir? Pues mecenas de Salvador. No sé qué decirte, es una persona que no lo conocía yo en ese tiempo cuando lo invita, porque yo creo que invita a Salvador como en los sesentas, ¿no? En los sesenta Sí, y seis, sesenta 60. y tres, 64 a lo Ah, mejor. pues mira, todavía más. Yo conozco a Salvador hasta 68. Ah, ok. Es una etapita previa a A conocerse. Es que conocer. él llega a Guanajuato entonces. Sí, sí, él llega a Guanajuato y ya él me presenta todo lo, ese mundo de Licomós y de Guanajuato y todo lo demás, me lo presenta hasta 70 y, Ya sí, está como te digo, perdón, no, estoy hablando, sí, 68 en enero de 68 es cuando yo regreso de Europa y entro a su clase por primera vez. Ah, ya. Sí, Ok, fue mi es una profesor. beta de investigación también ese Sí. periodo. Y lo que yo conozca se lo comparto ya después, maestra, de Por lo que me favor, entere. claro que sí, claro que sí. Lo que es muy impresionante, y pues por eso de repente dije, ¿qué tal si es el mismo? Es que con el que nos peleamos como presidente municipal para lo del Cerro de la Bufa es su hijo, es un Villegas, ¿no? ¿No habrá sido Villagómez? No. Porque Jorge no, Jorge, y es otra hermana, él no ha sido presidente municipal. ¿No fue A Guerrero? ver, sí, Nicéforo, Nicéforo Guerrero. Nicéforo Guerrero. Hijo del que fue presidente de la Junta de Honor, o no sé, su papá era algo importante de judicial, Euquerio Guerrero, Eugenio Guerrero, que fue juez, creo, federal y fue el es que fundó en la universidad. este, sí, uno de la universidad, pero aparte creo que fundó, no, no sé, no se crea maestra, fue juez federal, eso sí es lo que tengo, Sí, noticia. pero para mí fundó la universidad o fue importantísimo para Guanajuato, importantísimo. Ujú, Eugenio Guerrero. Y pues resulta que su hijo lo quería destruir y se ujú. burlaba de nosotros. Sí, sí, fue muy pesado en su gestión, Nicéforo. No entendemos justamente por esto, porque pues él viene de una familia muy guanajuatense, Sí. ¿verdad? Pero honestamente no sabemos a qué intereses servía. Ya desapareció del mapa político, afortunadamente, De veras, pero ah, qué bueno. ahora pues los que siguen no están en la misma tendencia. La tendencia. Sí, Ujú. pero sí, Eh, sí, ya estamos reconstruyendo parte de la historia. sí, 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 desde luego, porque en esta etapa previa a Guillermo Bonfil
Víctor Sí, Manuel Villegas tenía mucho peso en el INAH, según estuve averiguando, porque de hecho con él se impide que la demolición de unas casas en Tacuba, que incluso salió un libro en la época de Adolfo López Mateos. es muy Es, posible, es muy posible. Y ahorita estoy tratando de encontrar para que no me vuelva a equivocar como ahora. eh, Ay, maestra, no se preocupe. fue para, creo, Víctor Manuel Villegas. Perdóname, a ver, déjame antes de decírtelo sin que me vuelva. No, nada que ver. Pero sí, Villegas fue muy importante para muchos de nosotros. Para variar, dentro de mi horrible memoria, malísima memoria, me estaba yo confundiendo con José Villagrán García. No sé si has Ah, ok. oído hablar de él. Me suena el apellido, sí, pero no, me recuerda, por favor, maestra. Arquitecto teórico también, Ok, también de la Restauración y primer presidente del ICOMOS mexicano. ok. ¿Cuándo se forma el ICOMOS mexicano, maestra? Ah, pues mira, es esta laminita que te voy a enviar. Ajá, Dice, en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de abril de 1965, luego, y luego. siendo las 9 horas, se reunieron en el quinto piso de la casa número 92 de la avenida Oaxaca de esta ciudad, los señores arquitectos José Villagrán García, Pedro Ramírez Vázquez, Carlos Flores Marini y los doctores Ignacio Bernal y don Francisco de la Maza, que son los que fueron, se les solicitó que hicieran esta primera reunión, el 20 de abril de 65, porque creo que mayo o junio, iba a ser la reunión de ICOMOS Internacional Fundacional en Polonia Ah, ok. y había que revisar los estatutos. Ujú. Entonces les piden a estas personas que se reúnan. Déjame decirte, te voy a decir bien. Sí. Eh, eh, Estaba queriendo encontrar, pero bueno, fue una solicitud del gobierno federal. El ICOMOS, a final de cuentas, en los últimos años, ahora sí ya muchos años, tal vez 20 años, ha tenido muchos desencuentros con el gobierno federal y con el Ujú. INAH y ha defendido el patrimonio. Pero anteriormente fue, al contrario, fue como un brazo de del propio secretario de Educación Pública, que entonces era Ujú. Jaime Torres Bodet, Ah, nada menos y nada más, que solicitó que se reunieran, que se hiciera esto y para poder lograr que fuera nuestro Comité Nacional Mexicano fuera uno de los fundadores del ICOMOS Internacional ahí ujú. en El Polonia. comité, fundador. Maestra, ¿me platica cómo fue la experiencia bueno, dos experiencias, si pudiera profundizar en la propuesta de la poligonal
que estudiaron, la que hicieron en 72, qué estudiaron, qué levantamientos hacían, qué información pedían, a quién se dirigieron, como, pues, porque fue una investigación relativa, pues bastante grande, la verdad, o sea, se dice fácil, pero, pero realmente hay un trasfondo importantísimo, ¿no? De trabajo para hacer esto. Déjame decirte que en ese tiempo, en los setentas, sí existía la Compañía Mexicana de Aerofoto Ujú, y de ahí conseguíamos muchos de los aerofotos para poder hacer los planos de las ciudades. No existía el INEGI, no ujú, existían planos de las ciudades. Entonces, en muchas ocasiones, lo que hacíamos es que le tomábamos una foto, fíjate a qué grado de poca tecnología, pero mucho amor y mucha pasión. ujú, Nos ponía, tomábamos una foto a esas aerofotos, las como diapositivas, las proyectábamos contra una pared en donde teníamos ahí unas hojas de albanene o de lo que fuera, y ahí dibujábamos el contorno de las calles y de los ujú, edificios y a final de cuentas, en algunos momentos sí podíamos conseguir a escalas muy grandes, o sea, muy chiquito todo, curvas de nivel. ujú. Y entonces era a través de las curvas de nivel que podíamos encontrar las crestas de los cerros. Ajá. Y eso, ahí tomábamos un punto ahí y ese punto, de ese punto a otra cresta, ese era el otro punto y así nos íbamos. Eh, es muy impresionante poderlo platicar ahora que existe todo lo que tú quieras Ujú, entre inteligencia artificial y toda la planimetría de la escala que tú quieras y como la quieras. Y si no la haces, ujú. gracias a la Sí. fotogrametría y la manera como se pueden hacer la cartografía de lo poco que podíamos tener. Entonces, sí, sí es cierto que había pues algo de intención. En eso lo estuve en alguna ocasión, creo que fue en Tasco, que, que me pidieron que les explicara cómo habíamos hecho la delimitación de Tasco y cómo Ujú, habíamos sacado los grados. Muchas veces eran de verdad los grados sobre un plano, sobre un dibujo que hacíamos y con, eh, 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 pues de la manera más, ¿qué puedo decir? Rupestre. No ujú, sé cómo decirlo, pero no había otra forma de hacerlo. Yo me imagino que ya para 88 que ya quedamos que fue esta delimitación, sí, Salvador tuvo que haber tenido la oportunidad de mandar topógrafos para hacer los grados de cada uno de los quiebres de las líneas. Nosotros no. ujú. Para esto de 88, ¿sí se contaba con el apoyo de las autoridades o también era como estarle buscando a ver quién podía ayudar en esos aspectos? Te voy a ser muy sincera. Tú debes de saber que yo fui esposa de Salvador y en 85 nos separamos, Mm, definitivamente. Entonces, nada de lo que hizo en los 80s, finales ya de no los le. 80s, tuve nada que ver con él. La verdad es que sí, no terminamos. En ese tiempo, después nos volvimos a ser muy buenos amigos. Pero sí, en esos años, ni idea. Me, Ujú, simplemente porque veo
la delimitación y es idéntica a la que hicimos nosotros, y Claro, digo, pues ok. es lo mismo, pero no tengo la menor idea. Ah, ya, ya. Está bien. ¿Sabes Mm, quién sí estuvo en eso mucho, apoyó mucho, pero no sé qué tanto sepa? Es Alberto González Pozo. ¿Conoces a Alberto González Pozo? no, ¿Has pero oído no, hablar de él? tampoco, pero eh, Alberto a González, localizarlo. sí, Alberto González Pozo es muy impresionante, tiene ahorita, debe de andar por los 92, 93 años, tiene una memoria fabulosa, como todos los viejos que tenemos memoria antigua más o menos buena, yo no la tengo buena, pero más o menos de eventos, él sí la tiene, pero y no, y olvidamos todo lo reciente, ¿no? Pero a final de cuentas creo que es importante eso de que hables con él. Él me consta que ayudó mucho para Zacatecas, ayudó mucho para Oaxaca, debe de Ujú. haber ayudado mucho para Guanajuato también. Muy bien, sí, ya lo apunté para empezar a buscar. Claro. Maestra, a ver, ¿qué otra cosa? Ah, sí, de pura casualidad, maestra, ¿hay alguna colección fotográfica de las ciudades que ustedes hayan levantado, algo así como por ahí perdido? Porque estoy trabajando yo a partir de cuestiones de imagen. Ujú. ¿Es esto? ¿Sí? No, no lo ves. Es una lista de planos Ajá. que tengo aquí en mi casa, Ujú. de copias o de maduros de muchos de los planos, de muchas de las delimitaciones de planos. Estaba yo buscando casualmente porque me lo están pidiendo de San Luis Potosí, que también hicimos esto de mucho trabajo, y de Guanajuato, y estoy viendo que yo tengo muy poco. Esto seguramente de lo que falta de estos planos no los tengo yo, sino se quedaron en casa de Salvador. Sin embargo, los fotografiamos, los tenemos en diapositivas. Estoy casi convencida que tenemos todas las diapositivas de Guanajuato y de San Luis, que ahorita estoy buscando porque va a haber una Mm, reunión en San Luis en junio y las necesito. Y precisamente el día de mañana, a ver, las diapositivas de Salvador y las mías, las escaneó mi hijo hace en el 2006 y creó tres bases de datos que eran una tristeza porque esas bases de datos, o sea, fotografías, un mundo de Guanajuato, del lugar, no sabes, es el mundo de las ok. fotografías de Salvador. Y esa base de datos se perdió o creo que se perdió porque fue en Windows, en una PC, te estoy hablando de 2006. Y bueno, ya no estamos pudiendo recuperarla. Sin embargo, en el 2013 muere Salvador y en el 2015, 16 por ahí, o más, 17, no estoy muy segura de fechas, pero eso sí los puedo encontrar. Logra Jaime recuperar
los libros de Salvador y sus diapositivas. Los libros los donamos al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ujú, Allí están. Y las diapositivas las tengo yo aquí en mi casa. Entonces, mañana me voy a poner a, desgraciadamente te hablo de 25,000, entonces no está nada fácil. Pero sí voy a tratar de buscar los planos, las fotos, las diapositivas de todos los planos de las zonas de monumentos. La gran mayoría tienen que estar en fotos. Ni de Guanajuato, ni de San Luis Potosí, desgraciadamente, los tengo en copias, aunque fueran copias, no las tengo. ujú, Pero sí estoy convencida que de ahí voy a poder encontrar algo. Esta base de datos la transformaron a una base de datos que maneja el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y ayer o antier, no sé, te digo, 2, 3 días apenas, mi hijo y yo intentamos, él desde Australia, donde vive, y yo de ujú. aquí, intentamos encontrar algunos planos y parece ser que sí, pero no son la definición que ahora se maneja y no sirven para Ujú. nada. Entonces, lo importante va a ser tratar de encontrarlos y si sí los encuentro, por supuesto que serás una de las primeras en que te avise. Ay, muchas gracias, Del maestra, documento. que es un hueco que tenemos en la historia de Guanajuato. Le voy a decir por qué. El archivo histórico fue donado a la Universidad de Guanajuato, pero llega hasta 1945. A partir de allí hasta los noventas, principios, no hay nada porque el municipio ha eliminado sistemáticamente documentación y solamente tiene a partir como de 95 una cosa y repartido en dependencias. Solamente está en un edificio el archivo de concentración y pues ahí no hay nada que... Tenemos una laguna gigantesca, entonces estoy recurriendo a eso sí, a personas que puedan tener copias de los trabajos que realizaron sobre Guanajuato, porque no tenemos información. Fíjate, otra de los errores que cometimos mi hijo y yo fue el que sí pedimos los libros y las diapositivas, pero no pedimos sus documentos. Y seguro Mm, que esos documentos, esos archivos de Salvador tenían que ser muy importantes. Y ujú, pues no, hasta la fecha no me he atrevido a intentar buscarlos. Sí es un hecho que también apenas hace 2, 3 días, un investigador se doctoró, Pablo Trujillo, ujú, trabaja en zonas de monumentos históricos en el instituto, en la coordinación de patrimonio, en la coordinación de monumentos históricos, perdón, bajo Valeria Valero. Y bueno, él me trajo mi tesis, mi tesis de maestría, que era sobre Veracruz, ujú, que tenía desde hace 3 años. Pero le comenté que estaba yo muy triste, que no tenía los planos y no encontraba las fotos y así. ujú. Y me dijo que él lo iba a solicitar a Lina. Fíjate, a mí me habían dicho porque todo lo dejamos, claro, los originales, los albaneros, Ujú, ujú, que ya no existían, pero me dice Pablo que él cree que sí. Entonces, esa es otra fuente en ok. la que me voy a dedicar a perseguir, porque Valeria es una linda amiga. Yo creo que, no sé qué tanto me ayudaría, pero yo creo que sí, sabiendo lo importante que es para mí recuperar eso. Ujú, em, que a lo mejor lo logramos. Y sí, sí, por ujú. supuesto que también
te lo Muchas comento. gracias, maestra. Entonces, las fotos también están en diapositivas, ¿verdad? Fotografías de la ciudad. Sí, a ver, lo que hacíamos, y eso también lo tengo, pero no estoy segura que tanto. Ahorita voy a checar exactamente qué ciudades tengo, porque no de todas tengo. Tomábamos diapositivas para nosotros Ujú, y tomábamos negativos en blanco y negro para hacer álbumes, para ujú, poder presentar esos álbumes como fundamentación ujú. de la ciudad. ¿Qué tanto de esos álbumes? Ah, porque no sé si tú sepas que el archivo del ICOMOS mexicano había sido enviado por otra persona después de mí de ser presidente de ICOMOS. eh, eh, nos corrieron del edificio que había conseguido y mandó la documentación a Culhuacán. En Culhuacán estaban a punto de tirarla a la basura porque no les pensaban importante y lo tengo todo aquí en la casa. Es un desastre el que tengo. Tengo cerca de, yo creo que ya de 200 cajas, de estas cajas oficio, Ajá, sí, sí, sí. con documentos del ICOMOS mexicano que yo quiero también, o sea, que forma parte de mí, de la intención de recuperar esta historia maravillosa de Claro. nuestro. Que sí tengo también una página que se llama CEDOC, al que puedes consultar y lo único que mucho que llevamos hecho es subir un listado en Excel de los libros que tenemos, pero queremos Ok. ahí también un listado de los documentos que tenemos, que sí es muy grande. Bueno, pero una parte la tengo aquí en este centro de documentación y otra parte la tengo allá. Pero ahora que tú me estás pidiendo Guanajuato en especial, y porque fíjate, estoy viendo en la lista que tengo de San Miguel Allende y tengo de otros lados, pero de Guanajuato no mucho. Ay, bueno, yo te aviso y te voy diciendo. Ay, Y ojalá un que sí, día te maestra. vienes aquí y lo consultas y vemos cómo le sacamos copias o qué Sí, quieres, ¿verdad? sí, maestra. Le comento por si hubiera posibilidad. Yo para mayo ¿Sí? tendría que ir a la Ciudad de México porque el 24 tenemos el desfile del centenario del movimiento Scout. ¡Ay, qué Y yo maravilla! estoy en una asociación Scout y nos invitaron al desfile del centenario, pues a participar en un contingente. Y o sea, tengo que ir porque soy secretaria nacional de la asociación en la que yo estoy, entonces tengo Felicidades. que estar allí. Y digo, si pudiera irme yo desde el Claro, jueves, por ejemplo, y claro. poder visitarla, aunque no hubiera documentación y si usted tuviera oportunidad, pues me encantaría saludarla. Con muchísimo gusto, me encantará. Claro que sí, Altagracia, con mucho gusto. Y bueno, yo creo que esto eh, es importante que podamos puntualizar. Seguro que habrá muchas otras cosas que quieras que te pueda decir. Otras, como te digo, desgraciadamente, la vida de Salvador la tengo a medias. Tengo Sí, partes. sí nos pasa, sí nos pasa. Fíjese que el año antepasado murió mi compañero. Ah, Y él era paisajista de dibujo, pues él estudió arquitectura aquí, fue profesor de arquitectura también en la escuela y un paisajista pues muy destacado del ah, estado. Y hay feliz. cosas que sé de él y luego me preguntan otras y yo, pues es que no me tocó, no me Ay, tocó, ¿qué niña les linda. digo? Entonces comprendo perfectamente esta situación, pues sí, también son momentos de la vida de cada quien que pues, ¿cómo hacerle, no?
Y luego claro. otras cositas que están aquí atrapaditas y uno dice, pues no, en otra ocasión. Yo soy, yo soy muy así de, a veces muy reservada yo con esos temas, pese a que sé que hay Sí. gente que quiere saber de él, ¿no? Porque tiene un trabajo muy interesante, pero pues así pasa, maestra. Es difícil, lo sé, Es difícil. pero qué bueno que sí. Y sabes una cosa, a mí, en el caso de Salvador, hubieron cosas no muy bonitas con la parte personal, ¿no? Con él. Ujú. Pero pues tú lo puedes escuchar de la forma como hablo con él, hablo de él, me da gusto porque él se merece mucho, ¿no? Se merece Ujú. que se hable de él y que se le reconozca cosas que pues no son fáciles, ¿no? Sí, sí, maestra, sí, comprendo ese sentimiento y de verdad que qué bonito que usted haya podido sanar cosas y que pueda transmitirnos, ¿no? Esta memoria, este legado, que muchas veces no se quiere compartir porque están esas trabas, esas barreras del recuerdo y de que no fue grato, pero de verdad que usted nos comparte un tesoro bien importante, bien valioso, maestra. Y muchas gracias también por ese trabajo personal que ha permitido que ese legado nos llegue. Ay, qué linda. Gracias, gracias, de verdad, con mucho gusto. Sí, maestra, como que usted desapareció. Se le apagó la compu. No se preocupe, maestra, pues ya terminamos en realidad. No se apure, maestra, ya también usted debe estar un poco cansadita porque sí, la plática fue muy larga. Sí,